Pues ahora sí, vamos a la palabra del Señor, a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana y, y voy a compartir el texto de Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Que dice así la palabra del Señor: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Este versículo no solo es una promesa para Israel, sino una realidad viva para cada uno de nosotros también hoy. En un mundo fracturado, roto por la naturaleza, por la dureza, la indiferencia y el poder del pecado, Dios mismo es el que toma la iniciativa de ofrecernos una transformación radical. Una transformación que no es un simple cambio de conducta, sino una renovación del ser interior, desde lo más profundo de nuestro ser. Ezequiel escribió este libro estando en el exilio de Babilonia. Surge, por tanto, en medio de la desesperación, el dolor y la pérdida. Israel está alejado de su tierra, está alejado de su templo, que para ellos era lo máximo. Ha sufrido las consecuencias de su rebeldía y de sus pecados de idolatría. Pero Dios no abandona. Dios restaura. Dios no abandona. Grábatelo en tu mente y en tu corazón. Dios no abandona. Dios restaura. Dios promete y Dios actúa, mostrando su fidelidad que trasciende más allá de nuestras caídas. Y lo podemos ver a lo largo de toda la historia de Israel. Un pueblo rebelde, un pueblo escogido por Dios para mostrar su gloria, para mostrar la majestad de Dios, el poder de Dios. Y sin embargo Israel una y otra vez se alejaba, caía en la idolatría, era restaurado, era levantado, volvía a caer en la idolatría. Y así hasta el día de hoy. No ha cambiado Israel. Sigue siendo el mismo de siempre. Un pueblo rebelde al corazón de Dios y a la voluntad de Dios. Pero Dios no abandona, Él restaura. Este mensaje se dirige a una comunidad. Este texto que acabamos de leer del profeta Ezequiel, se dirige a una comunidad que enfrenta la posibilidad de adoptar prácticas culturales que son pecado, ajenas a la voluntad de Dios, o de sucumbir al desánimo. Israel está en Babilonia, ha sido llevada cautiva a Babilonia, una nación, un imperio entonces con mucha idolatría, un imperio con muchas costumbres paganas, con un montón de pecado, y Israel es llevado allí, curiosamente, ¿no? Es decir, el que ha caído en rebeldía, el que ha caído en idolatría, es llevado a un país todavía o a un imperio todavía mucho más rebelde a Dios que el propio Israel. Parece como si le fuesen a poner la vacuna contra la idolatría con la propia idolatría. Pero se ve ante esa situación o de sucumbir a más idolatría, a más pecado, sucumbir a la cultura y a las tradiciones y a las formas de Babilonia, o caer en desesperación. Es decir, no tenemos ya remedio, estamos aquí, Dios nos ha traído por nuestras rebeliones, así que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Está ante esas dos tesituras, de sucumbir a la idolatría, a más pecado, o de sucumbir al desánimo. La promesa de un corazón nuevo era como un manantial en el desierto. Esta palabra de Ezequiel, que está escribiendo desde Babilonia, que está recibiendo esta palabra de Dios en el propio cautiverio de Babilonia, es como ese manantial de agua fresca. Es una invitación a soñar con una vida diferente, guiada y avivada por el Espíritu de Dios. Ezequiel 36, 26, el texto que acabamos de leer, prefigura además la obra definitiva de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. No basta la ley escrita en tablas, necesitamos una ley escrita en nuestro propio ser, en nuestro propio corazón.
una vida nueva que solo Dios puede darnos. Esta promesa encuentra su cumplimiento pleno y máximo en el Nuevo Testamento, con la muerte y la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, que nos capacita para vivir conforme al propósito divino. Israel, una vez más, se encontraba en una crisis múltiple, una crisis política. Habían sido capturados, habían sido derrotados por el imperio babilónico, habían sido llevados fuera de su nación, fuera de su territorio, fuera de su cultura, fuera de sus costumbres, fuera de sus tradiciones, y habían sido llevados a un país extranjero. En una crisis espiritual, en plena rebeldía por la idolatría, no habían escuchado a los profetas, no habían seguido la voluntad de los profetas. Y una crisis social. Todo se había desmoronado. Estaban fuera, como he dicho, estaban en una cultura distinta, diferente, en una sociedad distinta, diferente a la que ellos estaban acostumbrados a vivir. Pero Dios, grábatelo también esto en la cabeza, en tu mente, en tu corazón, pero Dios, lejos de dejar a su pueblo en la ruina, revela su plan redentor para restaurar y transformar completamente a aquellos que confían en Él. Dios nunca olvidó a su pueblo, como Dios nunca olvida a su iglesia, como Dios nunca olvida a sus hijos. Dios nunca, por más rebelde que haya sido Israel y por más rebelde que sea aún en la actualidad Israel, Dios no olvida a su pueblo. Y siempre tiene un plan de redención, de restauración, no de consentimiento, sino de restitución, de reparación, de renovación. Hoy esa misma promesa está vigente también para nosotros. No es solo una promesa del Antiguo Testamento para Israel, sino que es una promesa para todos aquellos que confiamos en Dios. Para todos aquellos que anhelamos un corazón, para todos aquellos que estamos sedientos de un espíritu nuevo. Para aquellos que queremos un corazón ardiente por las cosas del Señor, ardiente y apasionado por el Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué anhela tu corazón en esta mañana? ¿Cómo andas de sed espiritual? ¿Estás sediento de un espíritu nuevo? ¿Quieres un corazón apasionado, ardiente, en llamas por el Señor? Recordar que es el lema para este año. La promesa de un nuevo corazón vemos en este texto que hemos leído de Ezequiel. El corazón de piedra. La Biblia describe el corazón como el centro de nuestra voluntad, el centro de nuestras emociones, el centro de nuestros pensamientos, pero también es el centro de nuestra espiritualidad. Un corazón de piedra simboliza insensibilidad, obstinación y resistencia a Dios. Un corazón de piedra es un corazón insensible, es un corazón obstinado, es un corazón que se resiste a Dios. Israel se alejó del Señor endureciendo su corazón por la idolatría y el orgullo. ¿Cuántas veces nos comportamos de esa manera, igual que Israel? ¿Cuántas veces tenemos un corazón insensible? ¿Cuántas veces tenemos un corazón obstinado? ¿Cuántas veces presentamos un corazón resistente a lo que Dios quiere trabajar con nosotros? Albergamos rencores, albergamos heridas que hacen que nuestro corazón se endurezca, se vuelva en ese corazón de piedra, a veces en autodefensa, a veces en decir, me hicieron tanto daño que no quiero que nadie hurgue más en mi corazón. Pero un corazón de piedra no tiene vida, es una piedra. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante, el diamante es lo más duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Pusieron su corazón duro como el diamante, dice el profeta Zacarías, refiriéndose a su pueblo, a Israel. Muchas veces nuestra propia religiosidad puede esconder corazones fríos, corazones incapaces de amar o de perdonar.
Yo no sé, yo he pasado por ahí, hermano. No es algo que sea ajeno a nosotros. A veces hay circunstancias en nuestra vida que endurecen nuestro corazón de tal manera que ya, hasta que el Señor nos lo revela, nos lo muestra y hace que demos los pasos para solucionar eso, estamos ahí, con el corazón como una piedra. Corazones duros como una piedra. Es imposible moldearlo desde fuera. Solo el poder divino puede transformarlo. Sí, hermano, y eso sucede también en la iglesia. Pasaba en el pueblo de Dios, en Israel, y pasa en la iglesia también, que somos el pueblo de Dios también. A veces tenemos corazones duros, como piedra, carentes de perdón. Quien no la hace, no la paga, aunque no la haya hecho. Si hay a uno que le cogemos atravesado y decimos, uff, y le saludamos, y hablamos con él, saludamos a todo el mundo menos a él. ¿Por qué? Aquí, en la iglesia, sí. Yo sé que en esta no, estoy hablando de otra, ¿no? Estoy hablando de la de Chiribella, que allí siempre pasa todo en Chiribella, ¿no? Pues yo sé que aquí no. Pero cuidado con los corazones duros, con los corazones tercos, como Israel. Sin embargo, a esta contraposición del corazón de piedra tenemos el corazón de carne. Dios dice, os quitaré ese corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. En vuestra carne, dice el texto, si os fijáis bien, os pondré un corazón de carne en vuestra carne. ¿Por qué? Porque un corazón de piedra en nuestra carne, ¡ay! Se acabó la circulación y se acabó todo. Porque un corazón de piedra no tiene vida, no puede bombear la sangre, no puede alimentar el cuerpo, no puede dar vida al resto de nuestros órganos. El Señor dice, os pondré un corazón de carne. Dios promete reemplazar ese corazón muerto con uno de carne, con uno sensible, vivo, receptivo a su voz. Un corazón capaz de amar, de sentir compasión y de obedecer la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículo 3, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hasta ahora el pueblo de Israel había tenido la ley escrita en las tablas que Dios dio a Moisés. Es como cuando hacemos ese listadito de las cosas que están bien, de las cosas que están mal, ¿no? Pues ahí estaban las tablas que le decían al pueblo de Israel lo que Dios quería, lo que era la voluntad de Dios, lo que Dios quería que su pueblo reflejase al resto de las naciones, porque el propósito de Israel era glorificar a Dios, lo vimos el sábado pasado también, y es el propósito de la iglesia también, glorificar a Dios. El propósito no somos nosotros. No somos que nosotros seamos glorificados, reconocidos en Aranjuez, reconocidos en Estados Unidos, como la iglesia de Aranjuez es poderosa allí. No. No somos nosotros los protagonistas. No somos nosotros. Es glorificar a Dios. Que Dios sea glorificado, que Jesús sea glorificado, que el Espíritu Santo sea glorificado en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y Dios quiere poner no su voluntad en unas tablas de piedra, no en un corazón de piedra, seguiríamos igual, sino en un corazón de carne. Ahí es donde Dios quiere escribir su voluntad, su ley, y cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Que al igual que la tierra reseca, que está agrietada, que está dura, cuando recibe esa lluvia, se ablanda, absorbe toda esa lluvia y da vida, es capaz de hacer germinar la semilla, es capaz de hacer germinar, de dar vida, aún de la muerte, de ese grano de trigo que cae y es necesario morir pero ese agua es el que hace que coja vida, que pueda dar vida. No sé si has experimentado este cambio, no sé si lo has vivido de esta manera,
Pero esto es un milagro. Es el milagro de la salvación. Dios quiere cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Pero además hace algo más, que es tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Lo hemos leído. El Señor quitará ese corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Es Dios quien toma la iniciativa y dice, os daré, quitaré, pondré. Es Él el que toma la iniciativa. Nuestra conversión y nuestra santificación son obras de su gracia. Y esto lo tenemos que tener en cuenta para nosotros, pero también lo tenemos que tener en cuenta para aquellos que estamos deseosos de que abran su corazón a Cristo, deseosos de que cambien el rumbo, deseosos de que dejen de ser ese corazón de piedra para que tengan ese corazón de carne, deseosos de que dejen el camino de pecado y de perdición y cojan el camino de vida eterna. Tenemos que ser conscientes de que esa iniciativa la toma Dios. Que nuestra conversión, pero también nuestra santificación, nuestro día a día, es obra de su gracia. De su gracia, no porque lo merezcamos, sino por el amor de Dios, por la gracia de Dios, va haciendo ese proceso de transformación. Él es el que coge, el que quita, el que coge, el que pone. En nosotros, pero también en nuestros hijos, también en nuestra esposa, también en nuestro esposo, también en nuestro amigo, en nuestro compañero de trabajo, en aquel que queremos que se rinda a los pies del Señor y estamos ahí dándole con la Biblia. Y no. ¿Por qué? Porque es el Señor el que arranca ese corazón de piedra y pone. Por eso la importancia de la oración, porque como es Dios, es a Dios a quien tenemos que clamar por las personas. No juzgarlas tanto, no señalarlas tanto. Sabemos que están en pecado, no ignoramos eso. Confrontamos esa situación con ellos también, pero mostramos el amor. Y el amor se muestra orando por la persona que quieres que cambie, orando por la persona que quieres que experimente esa transformación de Dios, esa transformación del Espíritu Santo. Jesús mismo declaró, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Podemos llevar a empujones a mi hijo, a mi esposa, a mi jefe. Puedo llevar empujones al Señor y se me va a dar la vuelta, se me va a escabullir, se me va a ir. Nada. Oremos. Ora por esa persona que quieres especialmente que llegue a los pies del Señor. Por tanto, la gloria y la alabanza y todos los méritos son para Él. Son para Cristo, son para Dios, son para el Espíritu Santo, no es para nosotros. Nos alegramos cada vez que una persona a la que hemos hablado, a la que hemos testificado, recibe la salvación y se entrega al Señor. Pero no te jactes, porque es obra del Espíritu Santo. Da gracias a Dios que te permitió ser tú el instrumento, pero no te jactes, no le quites ni un ápice de gloria a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Es Dios quien toma la iniciativa divina para esta transformación, para este cambio. También dice el Espíritu nuevo en nosotros, que pondré un espíritu nuevo. Si no hay cambio, si no hay transformación, si no quita primero ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, no puede poner el Espíritu en ese corazón. El Espíritu nuevo es más que nuevas emociones. Es la recreación interior, el nuevo nacimiento anunciado por Jesús a Nicodemo. Ese es el Espíritu nuevo en nosotros. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo, Juan 3:7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El corazón regenerado es acompañado de un espíritu renovado, capacitado para vivir en obediencia y transformando también todo nuestro ser. Eso significa un espíritu nuevo. Porque es importante la relación del Espíritu con nuestra vida como creyentes. El Espíritu Santo no solo convence de pecado, sino que guía, consuela, fortalece y transforma. Sigue transformando durante toda nuestra vida.
todo nuestro ser, porque necesitamos ser transformados cada día, Señor. Que el Señor nos tiene que ir puliendo, nos tiene que ir limando. Siempre queda algo que el Señor tiene que trabajar con nosotros. Siempre, si somos honestos y miramos para nuestro interior, para nuestro corazón, tenemos que reconocer que siempre hay algo que todavía el Señor no ha transformado en nosotros, que todavía está ahí o que todavía estamos luchando con ello. Y el Espíritu Santo se encarga de eso. No solo nos trae la salvación, sino que también no solo nos convence de pecado, sino que también es nuestra guía, es nuestro consuelo, es nuestra fortaleza, es el que obra y lleva en nosotros esa transformación. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos seres espirituales. Dios sopló aliento de vida cuando creó al hombre y ahí sopló ese aliento de vida, ese espíritu que es con el que nos evaluamos, hermanos. Nos podemos evaluar, saber si nuestro corazón es de piedra o si nuestro corazón es de carne. ¿A quién le preguntamos? Pregúntale a tu espíritu. Honestamente, no lo digas en alto, no necesitamos saberlo los demás, porque es algo interior, es algo que Dios trabaja con nosotros en nuestro interior. Él no quiere cambiar solamente nuestra fachada, nuestra parte visible. Lo estamos viendo las mujeres y los hombres también, a nuestra manera. Lo estamos viendo también a lo largo de este año en las reuniones de mujeres y en las reuniones de hombres, ¿verdad? Dios no quiere solamente un cambio externo, un cambio de conducta. Quiere un cambio profundo, un cambio en nuestro corazón, que no sea de piedra, que sea de carne. Por eso pregúntale a tu espíritu, porque el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Analízate. No hace falta que vayas a un psicólogo, no hace falta que vayas a un psiquiatra. Analízate con el Espíritu Santo. Mira en qué punto estás. Vivir la vida cristiana sin el Espíritu es intentar navegar en un barco de vela sin que haya viento. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, es la promesa que Dios tenía. Os conviene que yo me vaya, dijo Jesús. A mí esto siempre me choca, siempre me... Os conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo, Señor, no va a convenir que tú te vayas? ¿No? Yo me imagino a Pedro cogiéndole del brazo. ¡Coño, no te vas, que te quedas aquí! ¿No? Y a Juan diciéndole: Pedro, tranquilo, con amor. ¿Verdad? Porque eran tan distintos, tan diferentes unos de otros, ¿verdad? Y sin embargo, el Señor estaba allí con todos, ¿no? Vivir una vida cristiana sin el Espíritu, es decir, vivirla en la carne, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Vivirla en la carne no significa que estés pecando todo el día, ¿vale? Vivir en la carne significa vivirla según tus fuerzas, según tus recursos, según tu sabiduría humana, según tu consejo humano, que pueden ser buenos todo eso. Pero lo que Dios quiere ver en nuestro corazón es que, no, Señor, yo dependo de ti. Soy muy listo, soy muy inteligente, soy doctor en ciencias de moleculares, pero dependo de ti. Porque si no tenemos esa dependencia del Señor y confiamos en nuestras capacidades, estamos viviendo según la carne. Pero necesitamos vivir según el Espíritu, con una dependencia absoluta del Señor. Es decir, sí tengo 6 millones de euros en la cuenta, pero dependo de ti, Señor. Mañana pueden desaparecer, que yo dependo de ti, Señor. No sé si esto os gusta mucho, pero es la realidad. Dependemos de Él. Dependemos de Él. Tengamos o no tengamos. Seamos suficientes o no. Tengamos sabiduría o no tengamos sabiduría. Dependemos de Él. Eso es vivir en el Espíritu. Depender de Él en las decisiones. Depender de Él en los pasos que damos. Depender de Él en la consejería. Depender de Él en todo. Como he dicho, vivir una vida cristiana sin el Espíritu es intentar navegar en un barco de velas sin que haya viento. Necesitamos ese soplo del Espíritu Santo dando en la vela, lanzándonos a mar abierto, confiando en Él. Para eso el Espíritu Santo dio lo máximo
Se nos dio lo máximo en el día de Pentecostés. Los discípulos que antes eran temerosos, asustadizos, por medio del Espíritu Santo, en Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, reciben poder y valentía. Ya no tienen solamente la salvación, ya no solamente el Espíritu Santo está transformando y santificando nuestras vidas y corrigiendo aquellas cosas que tiene que transformar en nosotros, sino que nos va a capacitar con el poder, principalmente con el poder para poder hacer la voluntad de Dios. La ley no daba ese poder. La ley te confrontaba, te decía, esto está mal, esto está bien, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. La ley es buena. Nadie piense, ya estamos, decía el hermano el viernes también en el estudio, ¿no? Nadie piense que ya, porque estamos bajo la gracia, nos olvidamos de la ley. La ley es buena si se usa correctamente y nos confronta. Pero lo que la ley no hace es darte la capacidad de cumplirla, la capacidad de llevarla a cabo, la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Eso no te lo da la ley. Te confronta con lo que le agrada y no le agrada a Dios. Y eso es bueno, porque sabemos si estamos en la voluntad de Dios o no. Pero el poder para cumplirla lo da el Espíritu Santo, que mora en nosotros, que somos ese templo donde mora el Espíritu Santo. Esto es nuevo, para el pueblo de Israel era nuevo. Ellos estaban acostumbrados al templo. Algo que cambió en Israel con su cautiverio en Babilonia fue que tuvo que olvidarse del templo. ¿Y cómo iban a llevar una espiritualidad hacia adelante si ya no estaba el templo? ¿Qué nos pasó en la pandemia? ¡Ay! No tenemos la iglesia. ¿Por qué? Porque pensamos que la iglesia eran estas 4 paredes. ¡Ay! ¿Qué nos pasa ahora? Estábamos huérfanos, perdidos. Estábamos ahí que parecíamos y no parecíamos, ¿no? Pues a Israel le pasó exactamente lo mismo. ¿Sabéis lo que aprendió Israel? A que ya no estaba el templo y ahí surgieron las sinagogas. Las sinagogas judías salen como consecuencia del exilio en Babilonia. Ya el templo no estaba destruido además, no podían hacer sacrificio, no, había desaparecido el arca de la alianza. Toda su religiosidad se había abajo. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Toda nuestra religiosidad, ¡pum!, abajo, porque dependíamos de venir aquí el domingo. Y no dependíamos de nuestra relación personal con Cristo. Porque a veces detrás de un corazón de piedra se esconde una religiosidad. O detrás de una religiosidad se esconde un corazón de piedra. Los discípulos, como he dicho, el día de Pentecostés cambiaron y reciben poder y valentía para extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. El mismo espíritu que transformó a Pedro de ser un negacionista, un negador, perdón, de haber sido amigo de Jesús. Lo negó allí en ese fuego extraño en el que fue a calentarse y dijo, no lo conozco. Ahí sacó ahí todo ese Pedro de piedra. Sacó todo ese Pedro de piedra, pues el día de Pentecostés es transformado. ¿Cómo? Milagrosamente, por esa llenura del Espíritu Santo, por esa plenitud del Espíritu Santo sobre su vida. Pues ese mismo Espíritu que transformó a Pedro de negador de Cristo a predicador de más de 3.000 personas, está disponible hoy para cada uno de nosotros. Es el mismo, Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y nuestra tozudez es la misma que tenía Pedro. No cambia tampoco, ¿eh? Ahora, dejemos. ¿Por qué tenemos miedo al Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos miedo a que nos visite, a que nos llene con su plenitud? Seguro que porque has tenido una experiencia negativa. Algo que parecía ser del Espíritu Santo en realidad era obra de nuestras emociones o de la carne y eso te marcó, te hizo daño y dijiste, yo no quiero esto para mí. Pero necesitamos ese poder del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Somos creyentes, que nadie dude de esto, ¿vale? Nadie empiece a hacer cabalas ahí. No, tenemos el Espíritu Santo. Pero necesitamos ese poder derramado sobre nosotros. Necesitamos ese poder derramado con nosotros. Ese poder se lleva a la tontería, se lleva todo aquello que a veces se levanta entre nosotros y la voluntad de Dios. El poder del Espíritu Santo arrasa con todo eso. Es
un torrente. Y cambia, transforma y hace de Pedro un predicador. De negar a predicar sin temor en el mismo Jerusalén donde lo había negado. Es decir, es que no... Pero lo único que marca la diferencia es ese poder del Espíritu Santo siendo derramado en su vida. No es un privilegio esto para unos pocos. No penséis que esto solo está al alcance de unos pocos. Es una promesa para todos. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. No pueden hacer nada. No puedes ganártelo. No puedes sacar créditos mediante estudios para que venga sobre ti el Espíritu Santo. No. Si lo estás intentando así, ya te digo que no funciona. Es simplemente anhelarlo, desearlo, decir con corazón sincero delante de Dios, quitándote el miedo, decir, Señor, necesito ese poder que diste a los apóstoles el día de Pentecostés. Lo necesito para mi vida, lo necesito para vencer el pecado, lo necesito para fortalecerme en medio de la necesidad, en medio de los problemas. Lo necesito. Lo necesito para poder tener paciencia con mi hijo, lo necesito para poder tener paciencia con mi esposa, con mi jefe. No sé, con la persona a la que estés testificando, porque todos estamos hablando con alguien, yo en el trabajo, vosotros en vuestros trabajos, en vuestros estudios, con el panadero de la esquina, no sé. Dios nos pone siempre gente a nuestro alrededor a la que podemos testificar, pero necesitamos ese poder de Dios, que es el que hace la obra en las personas. No es un privilegio para unos pocos, sino para todos. Es la herencia de todos los creyentes, esa plenitud del Espíritu Santo. Voy terminando ya. El propósito redentor de Dios. Aquí, el objetivo de la regeneración, el objetivo de este texto con el que empezábamos, de cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, es el propósito redentor de Dios para todos nosotros. No solamente para Israel en aquel tiempo, sino que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Un poquito más, el mismo Ezequiel escribe, no lo hago por vosotros, sino por causa de mi santo nombre, dice en Ezequiel 36, 22. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por nosotros. Fíjate que Dios está hablando a su pueblo, está hablando a Israel, y le dice, no lo hago por vosotros. Porque a veces nos hinchamos de orgullo. No, yo soy el pueblo de Dios, ¿no? ¿Verdad? Y pensamos que con eso ya está. Ya Dios. Pero fijaros lo que le dice Israel. Y a veces tenemos que aplicarlo a nosotros como iglesia también. El Señor dice por boca del profeta Ezequiel, dice a su pueblo, por tanto di a la casa de Israel. O sea, está claro a quién se va dirigida esta palabra, ¿verdad? Así que apliquemos, no, nosotros somos de Israel espiritual también. Así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Es decir, esta promesa, cambiaros ese corazón de piedra por un corazón de carne, no lo hago por vosotros, si no lo merecéis. Lo hago por mi nombre, que no sea vituperado entre las naciones, que mi nombre no sea vituperado entre los gentiles, o lo digo de otra manera, que mi nombre no sea vituperado entre esta comunidad de Aranjuez, entre los no creyentes. Que si Dios nos prospera como iglesia, si Dios hace que la gente se convierta al Señor, hace que nuestras vidas sean cambiadas, transformadas, cuidado, que no lo hace por nosotros, lo hace por su nombre. Que su nombre no sea vituperado, no sea puesto en entredicho, no sea cuestionado entre los no creyentes. Porque Dios sabe que no somos capaces de guardar nuestro testimonio. Y Él tiene, por medio de su Espíritu Santo, que guardar nuestro testimonio para que su nombre no sea vituperado, sino que sea exaltado. Dios restaura a Israel para mostrar su poder y fidelidad ante las naciones. Nuestra transformación es un testimonio vivo de su gracia. Eso es lo que Dios quiere transformar en nosotros, quiere hacer ver su gracia en nosotros. La promesa de Ezequiel, esta promesa que vemos en este texto con el que empezamos, se cumple en Cristo.
quien selló con su sangre el nuevo pacto. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Israel, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob y con el pueblo de Israel, es transformado en el nuevo pacto. Y gracias a ese nuevo pacto, nosotros entramos ahí. Entramos en los planes de Dios, como gentiles, como pueblos que no eran Israel. Entramos en ese nuevo pacto, para su gloria y para su honra. Y es en Cristo donde recibimos esa promesa. Esa promesa que Ezequiel da para Israel, donde Israel va a ser restaurada. De hecho, volvió Israel a Jerusalén, volvió Israel a la tierra prometida 70 años después. Tuvieron que pasar 70 años después, volvieron. Pero la promesa se cumple y va más allá. Siempre en las promesas de Dios, en las profecías del Antiguo Testamento, siempre hay un doble cumplimiento. Siempre hay un doble cumplimiento. En el momento, y Dios lo cumplió con Israel, pero también un doble cumplimiento para nosotros. Y la plenitud de ese cumplimiento, el punto álgico de esa promesa es Cristo Jesús. Ahora vamos a entrar en Navidad. Ahora el mundo va a celebrar de una manera distinta a como nosotros deberíamos celebrarlo la Navidad. Pero es, como dice los ángeles, un momento de gran gozo. Y el gozo es fiesta santa, fiesta bonita, no fiesta de alcohol y de bebidas y de todo esto que el mundo ofrece y da. Pero es nuestra fiesta también, fiesta de gozo. Nos gozamos con los ángeles que lo anunciaron, nos seguimos anunciando, nos seguimos gozando y anunciando 20 siglos después, 21 siglos ya después, ¿verdad? Pero es el cumplimiento máximo de esta profecía de Ezequiel. Va más allá. Es en Cristo donde recibimos completa limpieza, recibimos perdón y recibimos una nueva vida. No basada en méritos humanos, sino en la obra consumada en la cruz por Jesús, consumada en la cruz por Cristo. Cuando Dios cambia corazones individuales, también cambia y transforma a las familias. Cuando Dios cambia a las personas de forma individual, también transforma y cambia a las familias. ¿Quieres que tu familia sea transformada y cambiada? Empieza por ser transformado y cambiado tú. No pidas al otro que cambie. Tú no puedes hacer cambiar al otro. Ora por el otro, eso sí, pero muéstrale tu amor también. Y clama por él. Pero empieza por transformar tú, por parecerte más a Cristo y que los otros vean en ti esa transformación. Cuando Dios transforma a las personas, transforma también las familias, pero transforma también la iglesia, porque la iglesia estamos formadas por familias. Muy diferentes todas, ¿eh? No hay dos iguales. Yo que soy el pastor, no hay dos familias iguales. Y cada uno tiene su problemática y cada uno tiene sus cosas buenas y cada una tiene sus cosas malas. Que nadie piense yo soy la familia perfecta. Ni la familia pastoral es la perfecta. Si no, no voy a dejar que hable mi esposa, pero ya os digo yo que si ella hablase, veríais que no somos tan perfectos. ¿Verdad? Todos somos familias distintas. Pero cuando Dios cambia, las personas cambian, las familias, cambia la iglesia, porque estamos formando, las familias formamos la iglesia, y transforma también las sociedades en las que vivimos, porque la iglesia está implantada en medio de una sociedad. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Con un propósito, como Israel no era una nación pagana, pero estaba en medio de naciones paganas para mostrar la gloria de Dios. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo para mostrar la gloria de Dios. No cambia nada. El propósito de Dios con la iglesia es el mismo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Juan 13:35. Somos llamados, hermanos y hermanas, a ser agentes de cambio allí donde estemos. Para concluir, dos conclusiones. Si las aplicamos a nuestra vida, vamos de maravilla ya. Lo primero, rindamos nuestro corazón. Rindamos nuestro corazón a Dios, no seamos rebeldes. No.
Nos conviene ser dóciles a la voz del Señor, a la voluntad del Señor, rendirnos ante Él. Allá donde no lleguemos, orar, Señor, no llego. No puedo, no llego. Me gustaría, pero no llego. Rendirnos, Él lo coge. Él lo que quiere es que nos rendimos, que nos desesperamos y nos volcamos delante de Él y decimos, hasta aquí llegamos. Examinemos honestamente nuestro interior y presentemos a Dios cualquier dureza, cualquier resentimiento o pecado oculto que tenga que ser cambiado. Seamos sinceros. Si no lo quieres hacer con el pastor, no hace falta. Pero sé sincero delante de Dios. Déjale delante de Dios, deja delante de Dios todo aquello que tú sabes que Dios quiere que lo dejes. Pídele que te dé un corazón nuevo y receptivo a su voluntad. ¿Vale? Examinemos honestamente nuestro interior y pidámosle un corazón nuevo. Llevemos nuestras durezas, llevemos nuestros resentimientos, nuestros pecados a Él y pidámosle un corazón nuevo, receptivo a su voluntad. Y punto 2 de la conclusión, vivamos en el Espíritu. Deja ya de cansarte, deja ya de ir en tus fuerzas, deja ya de buscar solución en cualquier lado menos en el Señor. Eso es obstinación. Dependamos cada día del Espíritu Santo. Oremos, busquemos su llenura, busquemos la llenura del Espíritu Santo y no seamos rebeldes. Seamos obedientes, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme de una forma continuada. A veces queremos de forma express, pero el proceso de Dios trabaja con nosotros en un proceso y en ese proceso Él nos va transformando. El milagro del nuevo corazón y de un nuevo espíritu no es un acontecimiento del pasado, no es algo que se quedó en los tiempos de Ezequiel, sino una realidad disponible hoy para todo aquel que cree y se rinde a Cristo Jesús. No hay situación demasiado dura. Hermano y hermana, no hay situación dura. No hay hombre o mujer duros a los que Dios no pueda transformar. Tú dirás, tú no conoces a mi marido, tú no conoces a mi mujer, tú no conoces a mi padre, tú no conoces a mi hijo. Mi abuela, toda la vida con las estampas y los crucifijos y estas cosas. Lo estás viendo con tus fuerzas, lo estás viendo con tu mente. No estás depositando tu confianza en el Señor. Y Él lo que quiere primero es ver tu confianza en Él. Estás con tus fuerzas, estás con tu conocimiento bíblico intentando ahí, boom. Ríndete. Ríndete a los pies del Señor. Y deja esa dureza que ves en los demás, llévasela al Señor. Verás, para Él no hay nada imposible. Os lo digo yo, que era rebelde, que era duro, que era, como dice Pablo, enemigo de Dios. Lo hizo. Y yo estoy seguro que lo va a hacer también. Con aquellas personas a las que amamos y queremos que conozcan, que disfruten, que gocen de la relación que nosotros tenemos con el Señor. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.